Meditemos con la Biblia del Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 39 al 48. Jesús les dijo a sus discípulos: Entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿Cuál es el administrador fiel y previsor, a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa: mi señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor, que conociendo la voluntad de su señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Palabra de Dios. Qué duro estas palabras que nuestro Señor nos dice hoy, al final. Al que se le da mucho, se le pedirá mucho. Al que se le confía mucho, se le reclamará mucho más. ¿Cuánto te ha dado hoy Dios a ti? Pregúntatelo. ¿Te ha dado mucho? Siempre nos da mucho. Así que siempre nos va a pedir mucho. Pero no nos va a pedir más allá de lo que nosotros con nuestras capacidades podemos dar. ¿Por qué? Porque nuestro Padre sabe hasta dónde nosotros podemos dar. Él no nos exige más de lo que nosotros podemos intentarlo. No nos quedemos en el intento. En este evangelio, Pedro dice: ya va, Señor, pero ¿esta parábola es para nosotros o es para todos? Obviamente esta parábola es para todos. Jesús lo explica a través del dueño de la casa. Si supiera que ahora llega el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Y nos llama otra vez a cada uno de nosotros a estar preparados y a estar vigilantes, a ser un administrador fiel y previsor. ¿Cómo es este administrador fiel? Aquella persona que distribuye la ración de trigo en el momento oportuno. Es decir, aquella persona que sabe administrar bien todos sus bienes, administra todo lo que se le ha dado. Pero si yo pienso, bueno, mi señor va a tardar en llegar y empiezo a golpear a los servidores, a las sirvientas, te pones a comer, a beber, a emborracharse, porque quién sabe cuándo llegará, todavía no llega, a lo mejor llega mañana, a lo mejor llega la semana que viene. Y de pronto llega el Señor, este servidor infiel, este servidor descarado, pues será castigado, porque ya se le había dado mucho. Y él, conociendo la voluntad de su Padre, simplemente no tuvo las cosas preparadas. De nuevo, Jesús nos dice a ser prudentes, a estar vigilantes y a ser fieles en cada una de las cosas que Dios nos da. En nuestra vida, Dios nos da una misión. ¿Cuál es tu misión? Él la sabe y tú también puedes saberla, porque Él te la va mostrando. Te la va mostrando cada vez que tú te aperturas a Él, Él te la va mostrando. Pero debemos estar vigilantes, atentos a nuestra misión, con nuestros talentos, con nuestras capacidades. El cristianismo no debe regirse con ese pensamiento que a veces nos venden de: hoy estás vivo, así que bueno, come, bebe, gózate la vida. Si hoy fuera tu último día, bueno, sí, voy a saltar en Benji y voy a disfrazarme y voy a comerme todas las cosas de la pastelería y voy a brincar y voy a hacer y voy a hacer y voy a hacer. Lamentablemente a veces se dice que vive tu día como si fuera el último día.
pero lo estás viviendo de una manera desordenada. Y ese es el llamado de atención que nos hace Jesús en este Evangelio. No vivirla de una manera desordenada, al contrario, no debemos ser egoístas, debemos ser personas que están al servicio de los demás y ser prudentes. Es decir, organizar nuestros bienes como si no fueran nuestros. Asimismo, como si no fueran nuestros. Realmente tu vida, mi vida, no nos pertenece. Nuestra vida es de Dios. Como bien he escuchado muchas veces, para alabarle, para glorificarle, para servirle, es decir, para amarle. Entonces, ¿cuál es una de las características de ese administrador fiel y prudente? Pues ese administrador sabe que sus bienes no son realmente suyos, por lo tanto no es tacaño, no es pichirre y sabe que debe compartir con los demás. Esta persona va a tener muchas responsabilidades en su comunidad y por eso se le exige tanto y debe dar tanto. Pero ese administrador infiel es aquel que primero descuida la vigilancia, es decir, primero se descuida a sí mismo. ¿Por qué? Porque se ocupa de cosas triviales y después de simplemente olvidarse de sí mismo, también se olvida de los demás y se olvida de la comunidad. Se vuelve una persona egoísta que a veces puede tornarse agresivo con los demás y que se aprovecha de los otros. Algo así como alguien que simplemente vive a costillas de los demás, aprovechándose de los demás, burlándose de otros y simplemente sin amar al prójimo. Así, tal cual. Hoy por hoy, ¿cómo tú quieres que Dios te vea a ti? Como el administrador fiel, aquel que sabe que su vida está para el servicio, que primero debe vigilar sus acciones, vigilar sus pensamientos, su corazón, y que después debe estar como una especie de gallinita cuidando a los que están alrededor. O seremos ese administrador infiel que se disfruta, se lo goza todo en sí mismo, hasta que ya no puede más, no mira la necesidad del prójimo, no mira a más nadie y maltrata a los demás. En el mundo actual es muy fácil ser ese administrador infiel, así como lo oyes, muy fácil. ¿Por qué? Porque a las grandes empresas les encanta explotar a otros y lamentablemente vivimos tratando de pisar a los demás con tal de obtener un cargo. Es errado. Eso no es lo que debe hacer un buen cristiano. El buen cristiano debe ayudar a los demás, recordando que su morada final jamás es esta tierra. Así que recuérdalo, cuando a ti se te dan muchas cosas y mucha responsabilidad, más se te va a exigir. Lo que Dios te ha dado, ponlo al servicio de Él, no lo pongas al servicio de ti mismo. Y pregúntate en esta noche, ¿estás vigilante? ¿Estás atento? ¿Cuándo va a llegar el Señor por ti? Yo no lo sé y tú tampoco, pero debes ser vigilante y prudente con todas las cosas que Él te ha dado el día de hoy. Que Dios te bendiga grandemente.